Hola chicos, ¿cómo están? No es cierto. Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca del tiro parabólico. Este tiro parabólico es un movimiento que sigue una trayectoria curva y que solamente es afectado por la gravedad. Es una simplificación que podemos utilizar cuando el proyectil se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Para casos más complejos es necesario tomar en cuenta muchas otras cosas como el arrastre del aire con respecto al proyectil, ya que el aire es un fluido y el proyectil está atravesándolo, así que va a haber interacciones entre ellos. Sin embargo, el tiro parabólico es tan bueno que la humanidad lo hemos utilizado por cientos de años para múltiples cosas. En un tiro parabólico se analiza por separado el movimiento en el eje vertical y en el eje horizontal. En ambos casos lo podemos manejar con las ecuaciones que ya conocemos. Sin embargo, siempre habrá el tiempo que nos va a unir el movimiento en el eje vertical con el movimiento en el eje horizontal. A pesar de que los podemos describir por separado cada uno de estos movimientos, el tiempo va a ser la variable que nos conecte los conjuntos de ecuaciones con los cuales describimos ambos movimientos. Para ejemplificar la separación de los movimientos en el eje vertical y en el eje horizontal, podemos ver el caso en el que un objeto cae desde una altura determinada y su movimiento, exista o no en el eje horizontal, no va a afectar para nada el tiempo que tarda en caer hasta la superficie. En el tiro parabólico, el movimiento en el eje X o en el eje horizontal se considera un movimiento uniforme o a velocidad constante, ya que su velocidad no va a variar, ya que no hay ninguna fuerza actuando sobre él para aumentarla o disminuirla. Sin embargo, en el eje vertical, el proyectil se va a mover con una velocidad inicial y va a subir hasta una altura máxima en donde su velocidad se reduzca a cero. A partir de ahí, la velocidad va a cambiar de sentido y se va a alinear junto con el vector de la fuerza de gravedad, ya que se va a comenzar a acelerar aumentando su velocidad hacia la superficie más cercana de la Tierra. Vamos a revisar un ejemplo de tiro parabólico. En este ejemplo tenemos un balón, que sería nuestro proyectil, que sale disparado a 20 metros sobre segundo con una inclinación de 50 grados sobre la cancha. Además tenemos el dato de que el proyectil no va a caer, o el balón no va a caer hasta la cancha nuevamente, sino que va a ser atajado a 1.7 metros sobre el nivel del piso. Tenemos que identificar los datos que tenemos en el eje vertical y en el eje horizontal para poder trabajar. En este caso podemos determinar la velocidad inicial en el eje X, que sería el coseno de 50 grados, por los 20 metros sobre segundo, obteniendo una velocidad inicial de 12.86 metros sobre segundo. Aplicamos el mismo procedimiento para encontrar la velocidad inicial en el eje Y en este caso utilizaríamos la función trigonométrica del seno para determinar su velocidad inicial de 15.32 metros sobre segundo. No olviden que en el eje vertical es en el único donde está actuando una aceleración, que sería la de la gravedad, que en este caso es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a comenzar aplicando la tercera ecuación de las ecuaciones SUBAT, que en este caso sería la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Solamente que la vamos a ubicar dentro del eje Y, es decir, sería la velocidad final en Y, la velocidad inicial en Y, la aceleración en Y y el desplazamiento en Y. ¿De acuerdo? Ahí está el partido. Sustituyendo los valores, tendríamos que la velocidad final en Y es la raíz cuadrada de 15.32 metros sobre segundo elevado al cuadrado más 2 veces menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 1.7 metros. Entonces, esta suma dentro de la raíz cuadrada nos da 201.38 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y al sacarle la raíz, tendríamos como respuesta 14.19 metros sobre segundo. Ahora, noten que tenemos en realidad dos respuestas. Podría ser más o menos. ¿Por qué? Estamos sacando una raíz, así que 14.19 al cuadrado es lo mismo que menos 14.19 al cuadrado. Entonces tenemos dos soluciones y tenemos que usar un poco de intuición para poder determinar cuál es la correcta para el momento que estamos analizando. Hay que recordar que el tiro parabólico describe una forma parabólica, ¿no? Entonces, nosotros estamos situando este análisis en un desplazamiento de 1.7 metros sobre el nivel del piso. Si vemos este pequeño esquema ejecutado de manera perfecta por mí, podemos ver que el balón va a pasar
por 1.7 metros de altura cuando va subiendo y también cuando va bajando. Entonces en este momento tenemos que analizar la distancia que va a recorrer el balón, y si recordamos el enunciado, tiró a partir de 40 metros de distancia de la portería. El portero no creo que se encuentre más cerca del jugador que de la portería, así que no tiene mucho sentido pensar que el balón está aún subiendo, ¿ok? Por lo tanto, el resultado de 14.19 positivo es poco intuitivo, o sería un error tomarlo en cuenta, ¿no? En realidad estamos analizando la situación cuando el balón ya está bajando. El balón fue atajado por el portero cuando iba en el mismo sentido que la gravedad, es decir, su velocidad ya era negativa porque se estaba desplazando hacia la cancha y no alejándose de esta. De esta manera podemos determinar que el resultado de la velocidad en Y sería menos 14.19 metros sobre segundo. Ya que determinamos cuál es la velocidad final en el eje Y o en el eje vertical, pues ahora lo podemos utilizar en conjunto con la velocidad en el eje X, que sabemos que es constante y como la conocemos desde el principio, también la conocemos hasta el final. Podemos utilizar ambos datos para conocer cuál es la velocidad o la magnitud del vector de velocidad del balón en el momento en el que es atajado. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 12.86 metros sobre segundo elevado al cuadrado más menos 14.19 metros sobre segundo también elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado 19.15 metros sobre segundo. Con esto conocemos la magnitud del vector de velocidad, o qué tan grande es la velocidad del balón al ser atajado o justo antes de ser atajado. Nos falta encontrar cuál sería su dirección, y para esto vamos a utilizar la función trigonométrica de tangente a la menos 1. Entonces tenemos que θ, o el ángulo, va a ser igual a tangente a la menos 1 de la fracción conformada por menos 14.19 metros sobre segundo entre 12.86 metros sobre segundo, lo cual nos va a dar como resultado menos 47.81 grados. Este resultado pues está expresado en negativo, ya que uno de nuestros catetos del triángulo rectángulo que describe el vector de velocidad final del balón tiene un valor negativo. Es importante notar cuál de los dos catetos o cuál de las dos velocidades en X o en Y es negativo para saber hacia dónde está apuntando este vector. En este caso tendríamos el balón en esta posición, una velocidad en Y negativa y una velocidad en X positiva. Por lo tanto, nuestro vector resultante se encontraría en este sentido, es decir, que esos menos 47.81 grados están por debajo del horizonte. Estos menos 47.81 grados son equivalentes a decir 312.19 grados sobre el horizonte. Para resolver la segunda parte, en donde queremos ubicar en qué posición o a qué distancia de la portería se encuentra el portero cuando atrapa el balón, es necesario que ubiquemos el tiempo o que calculemos el tiempo a partir del movimiento vertical, ya que, como les había mencionado, el tiempo es la variable que nos une el movimiento en el eje vertical con el movimiento en el eje horizontal. Conocemos los datos de velocidad, tanto inicial como final, la aceleración y el tiempo en el movimiento vertical. Así que vamos a aprovechar para despejar el tiempo y decir que este será igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la aceleración en Y. Vamos a utilizar los datos que ya conocemos para calcular cuánto es el tiempo de este movimiento. Tenemos que menos 14.19 metros sobre segundo menos 15.32 metros sobre segundo sobre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el análisis dimensional y metros sobre segundo se van a ir con estos, y los segundos que tenemos en el denominador del denominador serán las unidades del resultado. Por lo tanto tenemos 3.01 segundos. Este valor lo podemos utilizar en una ecuación de desplazamiento en el eje de X, así que vamos a calcular ese de X. Sabemos que el desplazamiento en X será igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. En este caso, ya que el movimiento en X es a velocidad uniforme, el segundo término no va a formar parte de la jugada, ya que la aceleración en X es 0.
Por lo tanto, el desplazamiento en X será únicamente la velocidad inicial en X por el tiempo. De esta manera encontramos que 12.86 por 3.01 segundos nos va a dar igual a 38.71 metros. La pregunta no era cuánta distancia había recorrido el balón en el eje X, sino a qué distancia se encontraba el portero cuando atajó el balón. Es decir, si el tiro libre salió a partir de 40 metros de distancia de la portería y fue atajado a 38.71 metros, el portero se encontraba a 1.29 metros de la portería. Simplemente por diferencia de 40 menos 38.71. Espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad para resolver la actividad de la semana. No duden en hacerme llegar sus preguntas por el medio de su preferencia.